Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Cuéntame Más, un programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, donde charlamos con invitados, diversos especialistas en patrimonio, en historia, en arqueología y demás temas de interés. Si aún no lo hacen, los invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Libreta Negra MX, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en plataformas de podcast también. Y los invitamos también a que si nos pueden apoyar, estamos en Ko-fi, en PayPal, para que podamos seguir produciendo buenos contenidos para ustedes. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba. Soy el conductor de este programa, que ya hoy estamos en el cuarto episodio, muy contentos. Y hoy contamos con un gran invitado, el doctor Sam Holly Klein. Él es un antropólogo estadounidense, investigador postdoctoral en el Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Florida. Bienvenido, Sam. Bueno, gracias por la invitación, Daniel, y me da gusto acompañarles el día de hoy. No, el gusto es mío, es nuestro. Realmente es un placer contar con tu presencia y pues para que nos cuentes un poco más, ¿no? Sam nos va a estar contando sobre justo sus investigaciones que ha realizado en torno a la historia de la arqueología en México, sus usos políticos, especialmente alrededor del sitio del Tajín en Veracruz, ¿no? Y específicamente la historia reciente del Tajín, ¿no? Cómo ha sido excavado, estudiado, reconstruido en el siglo XX y en todos estos cambios, su relación con las comunidades totonacas locales, el componente laboral en estas actividades, ¿no? Entonces creo tenemos un gran programa, espero lo vayan a disfrutar. Y bueno, pues empecemos. Entonces, y para empezar, Sam, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? O sea, ¿cómo es que te involucraste con la arqueología mexicana, con el Tajín? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido para estar trabajando estos temas? Bueno, sí, antes que nada, disculpa si escuchan a mis gatos, andan jugando por ahí, entonces, si escuchas algo por ahí. No hay ningún problema. Aquí de hecho, todos en el equipo de Libreta Negra también tenemos acompañantes felinos, entonces no hay ningún problema. Son muy bueno, bienvenidos en el programa también. Sí, a ver si andan, a ver si pasan a saludar luego. Pero bueno, del tema. La verdad fue un poco como cuestión de suerte como me involucré en ese tema. En la universidad, yo asistí a una universidad que se llama DePaul, en el estado de Indiana. Empecé estudiando letras, de hecho, letras españolas, así fue mi concentración. O sea, así tenemos en vez de carreras por ahí, ¿no? Y estudiando letras, pues siempre quise estudiar en el extranjero, ¿no? Dicen que para aprender bien un idioma, pues conviene, ¿no? Entonces, creo que anduve en el, no sé, el sexto, séptimo semestre, o quizás antes, pero tuve la oportunidad de solicitar o postularme a unos programas de estudiar en el extranjero. Y hubo uno en México, en el estado de Veracruz, en Jalapa. Ese programa que, desgraciadamente ya no funciona, estuvo manejado por un arqueólogo que se llama Robert Kruger, que hizo sus doctorados en la región Olmeca. Entonces, él supo muy bien de la arqueología de la costa del Golfo. Siendo director de este programa, nosotros como estudiantes, nos llevaban en recorridos a varias zonas, ¿no? Nos tocó conocer, zonas de Veracruz, ¿no? Quihuitzlán, Zempoala, y en un puente a Tajín. Fuimos a Tajín y la verdad me cayó un poco pesado en un inicio. Pegó un bochornazo bien fuerte. Fue en marzo, entonces para los que no lo conocen, hace mucho calor, hace mucho bochorno. Pero estuvo interesante la zona. Pero lo que más me interesó fue cuando estuvimos haciendo nuestro recorrido, nos topamos con un señor haciendo un tipo ofrenda frente a la pirámide de los nichos. Bueno, ya sé que es algo que pasa
bueno, regularmente en el Tajín y en otras zonas arqueológicas del país, pero yo, pues recién conocía la arqueología mexicana, ¿no? No sabía yo nada de la arqueología y menos de sus usos sociales, por decirlo así. Entonces, como ahí me nació la inquietud, ¿no? Como ¿qué está pensando ese hombre hacer sus ofrendas? Bueno, ¿por qué los hace ahí? Bueno, ¿qué significado tiene esa zona? Además de ser zona de investigación científica. Entonces, como que ahí empecé a investigar, a estudiar. Terminando la carrera, solicité y tuve la fortuna de recibir una beca Fulbright, García Robles, y es ahí donde regresé a Tajín y empecé a estudiar. Ahí fue más o menos como la base de mi investigación, que luego seguía yo de la maestría, el doctorado, y bueno, hasta ahora que voy redactando todo para que salga como libro. Entonces, más o menos así empecé y bueno, así sigo. Perfecto, perfecto, buenísimo. Cómo, pues sí, te fuiste relacionando con este sitio y su historia reciente, ¿no? Y ahora, bueno, cuéntanos un poco entonces de qué va esta investigación sobre la historia reciente en el Tajín, ¿no? Que tengo entendido, ¿no? Yo he leído algunos de tus artículos, súper interesante, ¿no? De estos estudios arqueológicos en el siglo XX, ¿no? Después de la Revolución Mexicana y has investigado mucho la relación que justo las comunidades totonacas actuales, locales, tienen con el sitio y han tenido en esta historia de los últimos 100 años, digamos. ¿Qué nos dicen estos estudios sobre la vida y el trabajo alrededor de un sitio arqueológico en específico, sobre pues, la imagen más amplia de la historia y la forma de hacer arqueología en México? Sí, buena pregunta. Para empezar, bueno, les comenté que, bueno, pensé que me interesó esa cuestión de ofrendas. Pensé que iba a investigar cuestiones más bien de cosmovisión, ¿no? De religión totonaca y así, porque la verdad, pues, no se ha escrito tanto sobre la zona de Totonacapan como otros lados, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pensé que iba a ser mi enfoque. Y es un tema que sigue vigente. Eso sí, por ejemplo, los que trabajan en el Centro de Artes Indígenas, la gente totonaca que labora ahí, hacen un trabajo buenísimo de recuperación de la cultura, de divulgación también. Pero por casualidad, mi investigación como que tomó otro rumbo. Siendo yo antropólogo social de formación, pues mi interés y mis métodos siempre se trataban de la vida cotidiana, ¿no? La observación participante, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aprender a través de estar en un lugar y conocer a la gente así en la vida cotidiana, ¿no? Y en la vida cotidiana, las cuestiones de cosmovisión, no digo que no son importantes, pero que como que no me topé tanto con ellos como pensé, como quizás esperé. Pero lo que sí me tocó encontrar fue cuestiones sobre todo de labor, administración y manejo del patrimonio cultural, ¿no? O sea, estando ahí en la zona arqueológica, bueno, tuve mucho apoyo en ese sentido, la dirección de la zona arqueológica de ese entonces, los custodios sindicalizados de la zona también. Como mi investigación se encaminó hacia sus trabajos de ellos, pues fue más o menos como me empezó a redirigir un poco la investigación. Y creo que fue algo, bueno, muy útil, ¿no? Porque por lo general, bueno, no se ha tratado tanto. Entonces, bueno, si buscas la historia del Tajín, como en muchas zonas arqueológicas, vas a encontrar una estructura, digamos, parecida, una historiografía, por decirlo así. Es un sitio como varios que tuvo antecedentes, digamos, coloniales, ¿no? O sea, tenía visitas en el caso Tajín, como gente, Alejandro von Humboldt escribe sobre el sitio, aunque no fue, si no me equivoco, fue un objeto, digamos, de interés científico en ese entonces. Entonces tenía una etapa de precursores, ¿no? O antecedentes.
así también en el siglo XIX, hasta la dictadura de Porfirio Díaz, más o menos ahí empiezan trabajos un poco más sistemáticos con el trabajo de Francisco del Paso y Troncoso y su Comisión Científica de Zempoala. Y luego, pasado la revolución, ya el Estado ya empezó a tomar interés de nuevo en la zona con los trabajos iniciales de Agustín García Vega hasta el 38, y de allí con José García Payón entre el 38 y hasta su muerte como en el 77. De allí se retomó el interés hasta el 83, 84 con el proyecto Tajín, encabezado por el arqueólogo alemán de formación mexicana, Jürgen Bruggemann y Alfonso Medin Senil de la UV. Ahí es la última vez que hicieron reconstrucciones y restauraciones a gran escala, y de ahí ha habido otras investigaciones como los de Arturo Pascual Soto, Patricia Castillo Peña. Bueno, les contó todo eso, pero ¿en qué se enfoca? Se enfoca en los arqueólogos, sus proyectos, sus interpretaciones. Bueno, no traté de las interpretaciones, pero si buscas esa literatura, es lo que vas a encontrar. Pero como que estando en la zona, no me fue difícil en un inicio tratando de relacionar toda esa historia de investigación con lo que estaba viviendo la zona actualmente. O sea, no supe cómo se relacionaban. Pero empezando a platicar con la gente, haciendo entrevistas, más bien teniendo el gusto de que la gente me prestaba su tiempo para hacer entrevistas y compartir sus percepciones, me empecé a enfocar más en la cuestión laboral porque, bueno, ahí es la relación, ¿no? Cualquier arqueólogo que ha andado en campo sabe de la importancia de tener gente con quien puede trabajar, ¿no? Que hacen el trabajo desde el chapeo hasta la investigación, hasta la excavación, perdón, y la conservación, la restauración, también gente que en la literatura o en los proyectos luego les dicen peones o trabajadores, y además albañiles. Entonces, empecé, creo que investigar la arqueología a través de su historia de labor nos da una perspectiva muy local y muy regional sobre una disciplina que sobre todo se ha concebido en términos centralistas y estatales, ¿no? Entonces, la arqueología mexicana, bueno, se conoce por ser nacionalista, pensando en las categorías que elaboró hace tiempo el arqueólogo Bruce Trigger, ¿no? La arqueología mexicana es un ejemplar clásico de la arqueología que se usa el Estado para fomentar la identidad nacional, ¿no? Claro, por bueno o por lo malo, ¿no? Pero si enfocamos en la cuestión laboral, creo que empezamos a dar una perspectiva más regional y más local, porque los sistemas de labor, la participación de los trabajadores, pues siempre va a variar según zona, según arqueólogo. Entonces nos hace enfocar y indagar en partes, en historias de la arqueología mexicana que creo que hace falta investigar más, ¿no? En una historia dominada por arqueólogos y sus interpretaciones, pues la verdad hay muchos otros, por decirlo así, usuarios del patrimonio cultural cuyas perspectivas, valen conocer más. Sí, no, definitivamente estoy muy de acuerdo. Como todas estas otras personas que participan en lo que es la labor arqueológica, muchas veces son dejadas de lado, ¿no? Y todas estas otras historias y su rol mismo, más allá de, pues eso, ser los peones, los obreros, no figuran mucho en estas grandes historias, como bien mencionas, nacionalistas, centralistas, centradas en los grandes hombres, grandes eventos, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿cómo es que estudios como los que tú has hecho, cómo ayudan a iluminar justo estas historias que han permanecido ocultas u olvidadas, ¿no? Entre las sombras por tanto tiempo? ¿Qué es lo que descubriste sobre estas alternativas, estas visiones alternativas? Es una pregunta importante, creo, porque, bueno, pensando
solo en la cuestión laboral, por ejemplo. Hay varias maneras en que podemos, por decirlo así, incluir o incorporar esas historias en la historia de la arqueología mexicana. Por ejemplo, hay gente en Estados Unidos y en México que están haciendo cosas bien interesantes con la arqueología indígena, un tipo de teoría que busca enfatizar las percepciones de las culturas indígenas sobre sus pasados y hacer investigaciones de acuerdo con lo que quieren y lo que conciben ellos, ¿no? Está muy bueno. Por otro lado, también hay otro tipo de estudio que también busca enfatizar, como dices tú, la importancia a estos trabajadores, por decirlo así, la producción del conocimiento en la disciplina, ¿no? De hecho, recién salió un libro muy bueno de la arqueóloga Alison Mikkel de Estados Unidos, que todo un libro sobre los trabajadores locales, pero en Turquía y en el sitio de Petra también. Entonces, tenemos varias maneras en que son varios como lentes, ¿no? Que podemos ocupar para tratar de incluir a gente como los trabajadores. Sin embargo, y para contestar un poco mejor tu pregunta, también hay que abrirnos a la posibilidad de que la arqueología para muchos trabajadores también es un trabajo así nada más, ¿no? Un trabajo bueno, un trabajo malo, pero hay que, bueno, preguntar, ¿no? Hay que cuestionar, ¿de verdad todos quieren ser tratados así en esa historia? ¿No? ¿Cómo quieren que los vemos nosotros como estudiosos, ¿no? A veces creo que hay, bueno, quizás por mi experiencia estuve queriendo encontrar cosas de significado ritual y cosas ceremoniales, y la verdad me costó un poco tiempo darme cuenta de que, pues, entender el trabajo en la arqueología como trabajo y no como camino a otro tema, eso también vale. O sea, si entendemos el trabajo como trabajo, como entienden los trabajadores, pues eso también es una aportación porque nos da otra perspectiva sobre los trabajadores y su labor. Por ejemplo, ya está un poco abstracto, ya sé, entonces un ejemplo concreto. Platicando con los custodios jubilados de la zona arqueológica del Tajín, son gente que conocen muy bien la zona, ¿no? Trabajaron ahí 30 años, 35, y se jubilaron. Les iba preguntando sobre, bueno, en un inicio les iba preguntando sobre el valor de la zona, su significado, pero siempre, casi todos lo que enfatizaron ellos es que la zona les dio un trabajo, una plaza donde pudieron mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Claro. Donde pudieron construir sus casas, ¿no? Muchos de ellos eran campesinos de habla totonaca, en una zona pues ya marginal, digamos, por los 60, pero cuando entraron a trabajar, pues pudieron aprovechar de los beneficios de trabajo con Alina y pues sus hijos salieron como con sus carreras, ya tienen sus casas. Entonces, pues ahí la valor de la zona arqueológica, ¿no? No digo que no tienen sus significados rituales o así, pero tratando con los trabajadores, bueno, puede ser que el valor del trabajo es que deja mandar a los hijos a la escuela, ¿no? Claro. Y pues es lógico, ¿no? Se entiende, pero no hay que, creo que hay que valorizar también esa perspectiva, ¿no? A veces el pasado prehispánico, el parte que nos interesa como arqueólogos, a veces no es la cosa más importante en la vida cotidiana. Y me costó años entender eso, pero creo que así es. Claro. Y es un poco por lo mismo, yo vería por esta gran aura, gran peso que tiene la arqueología
prehispánica en México, que es como las raíces, ¿no? Y es súper importante para el origen del Estado moderno mexicano, ¿no? Sí. Y muchas veces, pues en este sentido, claro, el sitio arqueológico es un puesto de trabajo que te permite, pues, sacar adelante a tu familia. Y eso es perfectamente válido y comprensible, pero como bien mencionas, sí es muy fácil que eso, pues, no cuadre en las percepciones con las que desde la academia, desde la arqueología se tienen sobre el sitio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y también recuerdo haber leído un artículo tuyo que también exploras la relación, o sea, a final de cuentas, de la tierra, la posesión de la tierra, que esto es pues un problema muy grande también en la arqueología mexicana, ¿no? Y lo vemos hoy en día con los conflictos que se están dando hoy en día entre autoridades y ejidatarios o comunidades locales, ¿no? Y en el caso del Tajín y de Veracruz, pues el petróleo, que es esta otra gran industria eh, de larga historia, ya de más de 100 años en la región. ¿Cuál es? Cuéntanos un poco sobre esta relación que hay entre, pues sí, el sitio arqueológico y las actividades arqueológicas de investigación, reconstrucción, etcétera, etcétera, por parte del INAH y de investigadores, las comunidades locales y estos otros intereses económico-políticos, como son pues la industria petrolera, ¿no? ¿Cuál es ahí la relación que hay? Sí, bueno, para empezar un poco con bueno, no, estoy tratando de dejar de ser tesista, ¿no? Empezar con el marco teórico y así, pero sí, para mí cabe más o menos en la misma categoría de la labor, ¿no? O sea, ¿cuáles son las relaciones que ha tenido la arqueología mexicana con otros sectores que de alguna forma son constitutivos o que juegan un papel clave en la conformación de una zona, pero que no han sido investigados, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, para las investigaciones mías, por un lado, tenemos la labor, pero también, como dices tú, pues sí tenemos esos otros tipos de relaciones, ¿no? En el caso de Veracruz, con la industria petrolera, con la tenencia de la tierra, bueno, en todos lados, y con otros tipos de otros sectores, digamos, otros procesos históricos que por lo general no se ha investigado dentro del ámbito de la historia de la arqueología. Bueno, de la historia mexicana, eso sí, pero sí, luego hay veo un poco de una brecha a veces entre la historia de la arqueología en México y la historia mexicana. O sea, la historiografía, ¿no? La manera en que los historiadores han tratado los temas. Bueno, ya está todo abstracto de nuevo, entonces para ponerlos más ejemplares más concretos. Por ejemplo, en la historia de la arqueología mexicana, bueno, siempre tratamos con el Estado, ¿no? Como habíamos dicho, cómo el Estado ocupa el pasado prehispánico para fomentar la identidad nacional, desarrollar la economía a través del turismo, un tema que bien conoces tú mejor que yo, ¿eh? Pero a veces relaciones con sectores como la industria petrolera, a veces quizás asumimos que sabemos qué onda por ahí, ¿no? En el sentido de que la industria petrolera, como industria extractiva, es destructivo, ¿no? Desafortunadamente tenemos un sinfín de ejemplares donde la extracción del petróleo ha afectado de manera muy negativa las vidas de las comunidades autóctonas y además ha afectado el pasado prehispánico, ¿no? Quizás, bueno, el ejemplo que quizás sea más conocido sería la venta, ¿no? En la zona olmeca, que por partes casi fue, si no me equivoco, casi fue destruido en partes por la expansión de la industria petrolera en esa zona. Y yo pensé que así va a ser en Tajín también, porque fíjense que se perforó un pozo petrolero
a 100 metros de la pirámide de los nichos, ahí como por el 35, ¿no? Wow. Mis paisanos lo perforaron por ahí. Entonces yo, igual como mucha gente en la zona de Papantla, sabiendo de ese pozo, pues pensamos, pues, ¿qué habrán llevado, no? ¿Cómo habrán afectado? ¿Qué habrán hecho por ahí? Así, y bueno, bien, creo que así fue, ¿no? Desafortunadamente, no se han hecho las investigaciones para entender muy bien en términos arqueológicos cuáles fueron las afectaciones petroleras a la zona arqueológica. Sí hay unos, pero hacen falta más. Pero lo que me sacó de onda, más bien, fue haciendo la investigación en varios archivos del INA y del Petróleos Mexicanos también, fue lo que me sorprendió fue la existencia, nada más la existencia de a veces cierto tipo de colaboración entre, en el caso Tajín, la industria petrolera extranjera y los arqueólogos mexicanos en los 30, ¿no? Y me sorprendió, o sea, una disciplina que se conoce por nacionalista, o sea, dentro del mismo mandato de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Por qué están colaborando con, bueno, con los gringos, ¿no? Los gringos petroleros, por decirlo así. Y así, bueno, de acuerdo con la documentación que vi y, bueno, en el artículo que escribí, pues de alguna forma pudieron colaborar en cosas que convinieron a ambos, ¿no? Entonces colaboraron, por ejemplo, en la construcción de los caminos. Los petroleros prestaron una grúa como para reponer las piedras de la pirámide de los nichos. Los arqueólogos, bueno, Agustín García Vega, quien hizo las investigaciones en Tajín, fue topógrafo, pero él como topógrafo pudo colaborar, y sí colaboró con los topógrafos petroleros para entender pues dónde estaban los montículos y dónde se debe poner el pozo. Entonces, hubo un grado de colaboración, de comportamiento, de información entre sectores que por lo general se consideran de manera muy distintas, ¿no? Entonces, como estudiosos, cuando estudiamos la historia de la arqueología, pues así, pero como que la historia del petrolero, pues, ¿qué tiene que ver, no? Pero si vemos las cosas así de esa manera aislada, pues a veces no apreciamos, o más bien no aprecié yo antes, que sí, de alguna forma, no debemos asumir que existe ese tipo de separación. Lo digo con referencia a la industria petrolera, pero así como para la arqueología con todos sectores, ¿no? En otros lados me preguntaría quizás sobre la industria de Henequén en Yucatán, ¿no? ¿Qué relaciones habrá entre la arqueología y el Henequén ahí, ¿no? Entonces, es más ahí el ejemplo, pero esa perspectiva que ando intentando desarrollar, sí trata de entender los vínculos entre sectores y procesos históricos que por lo general se consideran pero muy separados, ¿no? Sí. No, y qué interesante, sí, como nuevamente como elemento pues cotidiano, práctico, material, es lo que los une, ¿no? En el ejemplo que das en Tajín, pues sí, son cosas que a ambos les conviene porque un camino, pues obviamente ayuda tanto a los petroleros como a las investigaciones arqueológicas y sí son el tipo de cosas que fácilmente uno no toma en cuenta, ¿no? Al venir de, como bien dices, viéndolos aparte, pero son estas cosas que tiene sentido. Y claro, la relación de la arqueología como industria, como disciplina, se relaciona también mucho con otras industrias económicas y claro, esto tiene implicaciones sociales y políticas y demás. Y es interesantísimo, sí, justo prestarle atención a esas cosas y creo
ahí hay un campo muy, muy amplio que seguir explorando y que creo tú estás, pues sí, sacando más cosas a la luz de justo de esas relaciones, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Ahora, pasando un poco a cuestiones metodológicas, yo noto tú en tu trayectoria, un poco por lo que nos cuentas, ¿no? De formación eres antropólogo, pero estás pues metidísimo en la historia de la arqueología de México, ¿no? Y actualmente, de hecho, estás trabajando en un departamento de historia, ¿no? ¿Cómo ha sido tanto metodológicamente como prácticamente esta experiencia de navegar en las aguas transdisciplinarias o interdisciplinarias o todo esto que de lo que se habla mucho en la academia, pero luego en la práctica no es tan fácil de mediar? Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, siempre, siempre sigo aprendiendo, ¿no? Doy clases de historia, pero no me atrevo a decir que soy historiador así, porque he aprendido mucho de la historia, ¿no? Teniendo la formación que tengo, que es de antropólogo, y un poco de la arqueología también. Em, eh, me presto mucho más atención a cuestiones de cronología y que archivos que antes. Por, de hecho, justo me estaba pasando, estoy redactando, más bien revisando un artículo que trata de labor de los llamados peones y albañiles en Tajín, de acuerdo con unos nóminas históricas que encontré. Y un historiador me dio sus comentarios y me dice, pues en esa sección saltas del porfiriato hasta Cárdenas sin decir nada del maximato ni de la revolución. Y yo pensé, caray, pues estaba pensando en términos cómo hiciera yo un argumento en la antropología, pero para ese historiador, pues me faltaban varias cosas. Entonces, como que ya estoy más consciente de cosas así, y más bien de cuestiones historiográficas, ¿no? Porque, bueno, por lo menos que me tocó en la antropología, pues no tratamos tanto de digamos, intervenciones historiográficas, ¿no? Más bien son cosas teóricas, ¿no? No es por decir que los historiadores no tienen teoría, pero que sí son diferentes enfoques y entender un poco mejor pues la cronología y cómo los historiadores han cambiado sus interpretaciones a lo largo del tiempo, es decir, la historiografía, pues he aprendido mucho. Sin embargo, me he inspirado mucho en los trabajos que se hace como a las intersecciones de esas disciplinas, ¿no? Como lo que a veces se llama la antropología histórica, ¿no? En ese sentido, los trabajos, por ejemplo, de Mónica Salas Landa, también en el Tajín, son buenísimas, ¿no? Sí. Pero para mí, creo que estuve pensando en esa pregunta. Siempre me recuerdo a un antropólogo haitiano que se llama Michel Raftriot, que en paz descanse. Tiene un libro que de hecho también ya cuenta con traducción en español, que se llama Silenciando el pasado, el poder y la producción de historia. Y eso para mí es un ejemplo de la importancia de una mirada antropológica hacia la histórica. Por ejemplo, bueno, estuve leyendo el libro, buscando citas y así. Entonces, si permites, la manera en que Triot enfatiza la producción de la historia, creo que tiene lecciones que seguimos aprendiendo, ¿no? Que hace falta más. Por ejemplo, lo que dice Triot es que el silencio es una parte, digamos, constitutiva, una parte crítica a la historia. No es una mera ausencia, sino un parte importante, ¿no? Lo que dice Triot, por ejemplo, es que por tanto las presencias y las ausencias incorporadas en las fuentes, artefactos o en los archivos,
Los hechos recogidos, tematizados y procesados como documentos y monumentos no son neutrales ni naturales, son creados. Y tal como son meras presencias y ausencias, sino menciones o silencios de varios tipos y grados. Por silencio se refiere a un proceso activo y tránsito. Las menciones y los silencios son, por lo tanto, son activos equivalentes dialécticos de los que la historia es síntesis. Y creo que esa es una reflexión teórica, pero también metodológica, porque lo que enfatiza Triot es que los silencios entran a la producción de historia en varias etapas, ¿no? Entonces, pensando en términos metodológicos, yo aprendí eso, o más bien estuve pensando en Triot cuando iba yo al archivo, porque, bueno, si quieres tú, como arqueólogo en México, si quieres saber de los antecedentes de la zona donde quieres trabajar, ¿dónde vas? ¿No? Al archivo técnico, ¿no? Vas ahí, bueno, hasta que en paz descanse don Pepe Ramírez, fue el que iba a prestar los libros. Pero si quieres saber acerca de una zona, vas para allá, abres el catálogo, todos los tomos de lo que era el Departamento de Monumentos Prehispánicos, ahí están bien sistematizados, nada más los señalas, pides, y ahí vas leyendo, ¿no? Es algo. Pero ahí viene la cuestión de Triot, ¿no? De cómo los silencios entran en la cuestión en esta etapa de la historia. Si quieres saber, por ejemplo, sobre los trabajadores o estos otros procesos históricos de que tratamos, pues primero se puede pensar fácilmente, porque no están ahí en el archivo técnico, que los documentos no existen, ¿no? Que no registraron o pues que lastimadamente no los toman en cuenta en su tiempo y pues no hay cómo recuperarlos. Entonces, esa manera es una manera es un tipo de silencio, ¿no? Pero si vas viendo mucho mejor el papel de la silencio, si vas buscando esa información y te das cuenta de cómo está disperso entre varios archivos, ¿no? Entonces, si quieres tratar temas así, tienes que ir al segundo piso del museo, ir a la subdirección de documentación por un lado, y pasar por el archivo histórico institucional, otra oficina, quizás a la planta baja, con el archivo histórico del Museo Nacional de Antropología, quizás también vas con el archivo histórico del CEP, quizás te metes ahí con el AGN también. Y en mi caso, pues hasta archivos estatales y locales también, ¿no? Entonces, parece una cuestión nada más institucional, ¿no? De cuestión organizativa, pero, como señala Triot, también nos dice algo sobre el ejercicio de la poder de la producción de historia, ¿no? O sea, ¿por qué no se ha escrito tantas historias así del papel de la labor en la arqueología mexicana? Bueno, por una parte, está bien difícil Claro. en cuestión así metodológica. Pues hay que pasar a varios lados, hay que hacer un tipo de lectura, le dicen contracorriente, ¿no? El trabajo de Mónica Salas es un muy buen ejemplo. Ella saca cosas sobre los trabajadores a través de los informes técnicos, que está bien chido, pero también encontrando este tipo de otros documentos, pues también te ilustra ese papel de la producción del poder en la producción de la historia y cómo hace que seguimos enfocando en los arqueólogos y no en las otras relaciones que tiene la arqueología, ya sea con el sector laboral o con otros sectores sociales, económicos, históricos o así. Entonces, como quizás ya te diste cuenta, son cuestiones que sigo trabajando, que no los tengo así, no tengo la respuesta, pero con las herramientas teóricas que nos presta la antropología y la detalle que nos presta la historiografía, quiero pensar que tenemos mucho potencial para seguir haciendo estudios interesantes. Claro, no, definitivamente. Y si algo
creo ejemplifica todo esto que nos cuentas, es como, pues justo beber de diferentes fuentes metodológicas, de diferentes disciplinas, pese a que es complicado, generalmente produce cosas muy interesantes, ¿no? O sea, y te deja ver las cosas de otra forma que si solo lo hicieras todo desde un punto de vista histórico o antropológico o arqueológico, ¿no? Al mezclar un poco, ves conexiones que de otra forma serían un poco más difíciles de detectar, ¿no? Y es sí, interesantísimo esto de Trujillo los silencios y pues sí, como nada de estas cuestiones, ni los archivos, ni las fuentes, ni los museos, ni los sitios arqueológicos son neutrales, ¿no? Siempre hay decisiones detrás y lo que se ve, claro, te dice muchas cosas, pero lo que no se ve, lo que no está presente, pues sí, también hay que prestarle mucha atención porque puedes sacar mucho de ahí, de esos aparentes vacíos, ¿no? Buenísimo, buenísimo, qué interesante. Y bueno, un poco mencionabas ya para ir un poco terminando el episodio de hoy, ¿cuáles han sido los retos más grandes, ¿no? Ya mencionaste esta cuestión, pues práctica, nuevamente, de que tus fuentes están desperdigadas en eh, varios archivos en diferentes lugares físicos, ¿no? ¿Qué otras cuestiones han sido los retos más grandes que has tenido que superar para realizar este tipo de investigaciones que haces? Pues sí, es buena pregunta también. Tratando de relacionar estos tipos de datos con otros, pues sí ha sido complicado. Bueno, he tenido, soy muy afortunado en el sentido de que gente de la zona arqueológica del Tajín, de la comunidad del Tajín, me han apoyado mucho en este trabajo, ¿no? O sea, me han prestado su tiempo, sus perspectivas. Y pues siempre les agradezco, nada más que a mí me da más trabajo, ¿no? Que bueno que tengo yo ese trabajo, pero tratando de relacionar este tipo de perspectivas con lo que se encuentra en el archivo, pues es un trabajo bueno, lleva años, ¿no? Ha sido un reto eso, y también de alguna forma tratar, es algo que sigo tratando de hacer ahorita. Pero ¿cómo se puede escribir sobre este tipo de cosas sin ser francamente colonialista, ¿no? En el sentido de que la arqueología, tanto como la antropología, tiene sus raíces coloniales, ¿no? Siendo yo extranjero norteamericano, haciendo mis trabajos de investigación en una zona rural indígena de México, pues fácilmente me puede llevar más bien a caminos de etnografía e historia, digamos, extractivista, ¿no? Donde yo voy sacando esas perspectivas para hacer mi libro y pues ya, ¿no? Entonces, eso es tratando de hacer un trabajo de campo ético basado en ideas de reciprocidad. Es un trabajo de siempre, y no digo que lo he alcanzado yo, pero siempre sigo intentando, ¿no? Tratando de, bueno, divulgar mis investigaciones, tratando de, bueno, pedir opiniones sobre, oye, ¿cómo ven eso? ¿No? O, ¿cómo ves? ¿Estoy equivocado o no? Y tratando de hacer el trabajo de campo y, bueno, el análisis y la escritura de manera que sea accesible y debatible también por la gente sobre que escribo, ¿no? Porque el hecho, bueno, por ser honesto, estoy orgulloso de haber publicado, por ejemplo, el trabajo en español, pero un trabajo académico en español, pues, ¿qué alcance tendrá en la región de Papantla? Luego no tanto,
Entonces, pues tengo que ir más bien a conferencias, ¿no? Tengo que dar mis conferencias, tengo que, enseñar las fotos históricas que he encontrado, tengo que pedir las opiniones y la verdad tengo que hacer más, ¿no? Es un inicio, pero hay que estar publicando en revistas locales, hay que ver dónde puedo sacar, no sé, un trabajo en el periódico, pero... Y hay que hacer todo eso con la idea de una idea de reciprocidad más que extractivismo o extractividad, ¿no? Entonces, la verdad, eso ha sido mi reto. Y es un reto que la verdad nunca se supera, ¿no? Nunca va a llegar un momento en que puedo llenar la caja y decir, pues ya hice la reciprocidad, ¿no? Ya soy ético, ¿no? Ya quedó. Es Claro. un proceso y uno que, bueno, no soy para juzgar cómo va, ¿no? Tendrás que ir a Papantla y preguntar cómo me ven, pero nada más puedo decir que sigo intentando, ¿no? Sigo intentando. Claro. Sí, no, pero esto es, y ya con un pasado, con una pasada invitada hablábamos de esto como de, pues sí, el extractivismo que la academia trae de raíz, ¿no? Y estos orígenes coloniales y cómo justo no es algo que dices, bueno, ya hice tal cosa, como dices tú, palomita y me olvido. Es constantemente en la práctica eh, cambiar la forma en la que se produce el conocimiento, ¿no? Y es bueno que sí, por más que no se logre completamente, justo ese esfuerzo, seguir empujando, seguir haciendo más accesible nuestras investigaciones es súper valioso y bueno, aquí desde Libreta Negra MX es algo de lo que estamos completamente, un poco de ahí surge el proyecto, también esto, ¿no? De no dejar que todo este, pues el conocimiento y la discusión sobre estos temas se quede nada más en la academia, ¿no? Entonces es muy importante seguir haciendo esos esfuerzos y pues sí, qué bueno que compartes eso porque y viéndolo así, porque sí, no es fácil, porque muchas veces, como bien mencionas, nada más es más trabajo, ¿no? Si de por sí ya tienes toda esta presión en la academia de que siempre tienes que estar publicando en revistas especializadas, indexadas, si le sumas la divulgación, si le sumas todo esto de reciprocidad, pues es mucho más trabajo, pero para allá tiene que ir la cosa, ¿no? Entonces estoy sí muy de acuerdo y qué bueno que sí estás tú en ese camino intentando, ¿no? Em, ya última, digamos, pregunta. Mencionabas que ahorita estás redactando un artículo sobre las nóminas, etcétera. ¿Cuáles son tus planes y tus proyectos a futuro? Sí. Espero que este trabajo de las nóminas salga en el año que entra. Llevo rato trabajando en eso. Pero más a como plazo mediano largo, me gustaría seguir con la cuestión de la historia laboral en la arqueología mexicana, porque además nos lleva a un periodo de la arqueología mexicana que no ha sido tan estudiado. Afortunadamente en los últimos como 10 o 15 años han salido como 4 o 5 libros y un sinfín de artículos, por ejemplo, sobre la historia de la arqueología durante el Porfiriato, ¿no? Hay trabajos muy buenos de... ahí el gato. De la historiadora Cristina Bueno. La dice Kelly hizo un tesis doctoral muy bueno sobre ese tema. Sí. Pero cuando pensamos en la cuestión laboral, algo interesante que señala Aide López Hernández en su último libro es que la excavación como metodología, la verdad, no empieza a tomar tanta importancia hasta el siglo XX. ¿No? Sí ha habido excavaciones antes, pero fue un trabajo más bien de los códices y así. Entonces, si preguntamos sobre el lado laboral, pues nos lleva al siglo XX, que también, menos los trabajos de la doctora López Hernández, que son excelentes,
no tenemos tanta historiografía, ¿no? Tenemos el trabajo clásico de Ignacio Bernal, también el clásico de Luis Vázquez León, pero la verdad no contamos con tantos estudios de este periodo y menos de la labor. Entonces, hacer como un tipo de historia laboral de la arqueología mexicana durante el siglo XX sería como un, tipo sueño para mí. Además, porque gracias al trabajo de Tajín, pues ya tengo más o menos unos archivos, unas fuentes, unas ideas como para empezar. Entonces, si hay una plaza, si hay fondos, si las condiciones sanitarias nos permiten luego, pues así quisiera yo seguir. No, buenísimo, buenísimo. Eso esperemos sí se logre porque realmente sería muy interesante rascarle más a estos aspectos y seguirlos estudiando. Y bueno, esperemos si logres, claro, nuevamente las condiciones, ¿no? Materiales, prácticas, te permitan lograr este sueño de hacer una historia laboral de la arqueología mexicana en el siglo XX. Lo esperamos con mucho gusto. No sé si tengas algo más que sientas que no tocamos, que creas pertinente mencionar antes ya de despedirnos. Quizás rápido, algo que sigo pensando, la cuestión de los silencios es interesante, pero también nos lleva al lado académico, ¿no? El tipo debo señalar que las relaciones de los cuales he platicado un poco, luego son conocidos por la gente que vive en la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, para muchos la historia laboral no es una historia, digamos, silenciados, porque pues por ahí viven los custodios jubilados, ¿no? Y pues ahí pueden hablar sobre el tema o, bueno, se conocen por sus compadres, sus parientes. Entonces, creo que ahí también la importancia del trabajo de divulgación, ¿no? Visto de alguna forma, nada más estoy haciendo un tipo de divulgación de historias que ya se conoció. Sin embargo, algo que, bueno, por los cuales también les agradezco su trabajo de ustedes, es que la divulgación, creo que como dijeron en otro capítulo, bueno, no es menos que la investigación. Requiere otro tipo de trabajo, ¿no? Como ustedes saben mejor que yo. Pero es un trabajo, es un trabajo importante y creo que también hace falta valorizarlo también un poco más, ¿no? Tener el conocimiento ahí en la revista especializada, indexada, como dices tú, pues está bien, ¿no? Pero si no tiene alcance, pues de hecho también es otra forma de silencio de lo cual habla Trio, ¿no? A veces hay cosas que son archivados pero no sacados, pero también hay cosas que son sacados pero no tienen lo que dice Trio, la importancia, no sé si la traducción es así, pero la importancia retrospectiva, ¿no? Y es algo que hace la divulgación, ¿no? Dar a conocer, poner en valor ciertos tipos de cosas. Y es manera también de cuestionar los tipos de silencios que vemos en la historia hoy en día. Entonces, nada más les agradezco y la verdad les estimo el trabajo porque, bueno, no es algo que todos pueden hacer, ¿no? Es un trabajo especializado y les agradezco que me hayas dejado compartir un poco del trabajo especializado mío con ustedes hoy. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti también por compartirnos, contarnos un poco más de todo esto tan interesante que realizas. Y bueno, sí, estamos completamente de acuerdo en esta postura que la generación de conocimiento es muy, muy importante, pero si no se divulga, si no se conoce, pues como que se queda trunca, ¿no? Entonces, gracias a ti también por prestarte a la invitación y a compartir tu trabajo para nuestras audiencias. También aquí ya, pues para cerrar, queríamos ver en dónde pueden nuestros oyentes pueden contactarte o conocer un poco más de tu trabajo. No sé, ¿tienes
Sé que estás en Twitter, pero ¿en dónde más podrían contactarte y tener pues acceso a tus publicaciones? No sé si quieras compartir tus redes sociales, alguna página web o así. Sí, bueno, mi sitio web está en construcción todavía, pero sí, mis publicaciones, mis trabajos publicados están disponibles en academia.edu y ResearchGate también. Y desafortunadamente creo que el Twitter es el lugar mejor para encontrarme. Siempre estoy ahí hasta demasiado. Entonces, sí, el Twitter, la Academia y ResearchGate son donde más me puedes encontrar. Perfecto, perfecto. Pues nos aseguraremos de poner acá abajo en la descripción del episodio, tanto en YouTube como en plataformas de podcast, poner enlaces para eso, por si gustan contactarte, buscar tus publicaciones, ¿no? Y sí, claro, esto, bueno, yo también comparto lo de pasar demasiado tiempo en Twitter, pero bueno, yo siempre ante las críticas de las redes sociales, que hay muchas y tienen muchas cosas problemáticas, realmente también salen cosas muy buenas. Nosotros realmente nos conocimos en Twitter y ahorita por fin ya se dio de que tuviéramos esta tan interesante charla. Entonces también ahí tiene su lado bueno las redes sociales, definitivamente. Sí. Hola. Perfecto. Ya el invitado. Muy bien, muy bien. Si no, mis gatas no se aparecieron hoy. Van a estar durmiendo la siesta. Pero Sí. bueno, Sam, pues muchísimas gracias nuevamente por compartirnos, contarnos sobre tus investigaciones. Muchísimas gracias también a todos ustedes, queridos escuchas, por su atención. Espero les haya interesado. Y bueno, hablando justo de redes sociales y de seguir todo esto, les recordamos que también nos pueden seguir a nosotros, ¿no? A mí, como ya mencioné, me encuentran principalmente en Twitter, también estoy en Instagram, los dos como @DanielSalinas00. A Libreta Negra MX nos encuentran también en YouTube, en Twitter, en Facebook y todas las plataformas de podcast, ¿no? Spotify, iVoox, Himalaya, etcétera. Síganos para pues conocer un poco más de nuestros contenidos, nuestros programas. Y también si nos gustan apoyar, además de suscribirse en nuestros canales, pues recomiéndenos con sus amigos, conocidos, familiares, quien sea que crean que puedan interesarle nuestros programas. Y también si gustan apoyarnos inclusive un poco más, pueden invitarnos un café en Coffee, ¿no? O también recibimos donaciones por PayPal. Estos apoyos económicos pues nos ayudan a crecer y a seguir produciendo estos programas, a mejorar. Entonces se los agradecemos mucho si por ahí pueden echarnos la mano. Y pues nuevamente muchísimas gracias, Sam. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, Daniel, por la plática tan interesante y a todo el equipo de Libreta Negra MX. Gracias a Omar, que nos están apoyando con la cuestión técnica. Sí. No, pues gracias a todos ustedes también. Y nos vemos entonces en 2 semanas en otro episodio de Cuéntame Más. Hasta luego.